Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Antonio Estrada Durán y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de farmacología. Hoy voy a explicarles la clase número 4 del sistema nervioso autónomo. Para poder comprender la farmacología del sistema nervioso autónomo vamos a tener que recordar algunos conceptos esenciales que ya hemos aprendido de anatomía del sistema nervioso autónomo y fisiología del sistema nervioso autónomo para que nos ayuden a entender fácilmente la familia farmacológica del sistema nervioso autónomo, la familia de fármacos colinérgicos y la familia de fármacos adrenérgicos. Entonces, como ustedes recuerdan, el sistema nervioso autónomo también es llamado sistema nervioso vegetativo y es la parte del sistema nervioso central y periférico que se encarga de la regulación de las funciones involuntarias del organismo, del mantenimiento de la homeostasis interna y de la respuesta de adaptación en las variaciones del medio externo e interno. Por lo tanto, ayuda a controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la motilidad y secreciones digestivas, la emisión urinaria, la sudoración y la temperatura corporal. Algunas de estas funciones están controladas totalmente por el sistema nervioso autónomo, mientras que otras lo están parcialmente. El sistema nervioso autónomo es un sistema tónicamente activo que mantiene a los tejidos y órganos efectores en un estado de función intermedia. Una de sus principales características es la rapidez y la intensidad con la que pueden cambiar las funciones viscerales. Por ejemplo, en cuestión de 3 a 5 segundos pueden duplicar la frecuencia cardíaca y en 10 y 15 segundos la presión arterial. Vamos a empezar hablando de la anatomía del sistema nervioso autónomo y como nosotros sabemos, la anatomía del sistema nervioso autónomo se divide en dos: sistema nervioso autónomo central y el sistema nervioso autónomo periférico. Vamos a empezar a hablar del sistema nervioso autónomo central. No existe un centro bien definido, puramente central del sistema nervioso autónomo. La integración de las actividades del sistema nervioso autónomo ocurre a todos los niveles del eje cerebroespinal y las actividades eferentes pueden ser iniciadas a partir de centros localizados en la médula, en el tronco encefálico y en el hipotálamo. La corteza cerebral es el nivel más alto de integración somática y del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo habitualmente regula las funciones de los órganos mediante reflejos viscerales inconscientes y que en ocasiones se produce como respuesta a cambios en actividades somáticas motoras y sensoriales. Aunque la mayoría de las funciones reguladas por el sistema nervioso autónomo se encuentran fuera del control consciente, las emociones y los estímulos somatosensoriales lo pueden influenciar profundamente. En el sistema nervioso central, las regiones reguladoras sensoriales y autonómicas responden a menudo al mismo tipo de estímulo, somático o visceral, de forma que un mismo estímulo es capaz de desencadenar respuestas autonómicas, antinociceptivas y de comportamiento. Entonces, el principal centro organizativo del sistema nervioso autónomo es el hipotálamo, y controlando todas las funciones vitales e integrando los sistemas autónomo y neuroendocrinos, ¿no? El sistema nervioso simpático, ¿no?, está constituido por el núcleo, está controlado el sistema nervioso simpático por el núcleo posterolateral. Un estímulo de esta zona genera una descarga masiva del sistema nervioso simpático. Las funciones del sistema nervioso parasimpático están controladas por núcleos del hipotálamo medial y el anterior. Entonces, y a nivel del tronco encefálico y amígdalas cerebrales están localizados los centros de organización y respuesta aguda del sistema nervioso autónomo. Integran los ajustes hemodinámicos momentáneos y mantienen la automaticidad de la ventilación. Entonces, la integración de los impulsos aferentes y eferentes a este nivel que permiten la actividad tónica que caracteriza el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, el control de la resistencia vascular periférica y por tanto la tensión arterial. Esa actividad tónica basal mantiene a los órganos en un estado de activación intermedio, lo que permite aumentar o disminuir la actividad de un determinado momento. El núcleo del tracto solitario localizado en la médula va a ser el principal centro de llegada de la información procedente de los quimiorreceptores y de los barroreceptores a través de nervios como el glosofaringeo y el vago.
Ahora vamos a hablar de la otra división anatómica, que es el sistema nervioso anatómico periférico. El sistema nervioso autonómico, y teniendo en cuenta la anatomía, la fisiología y la farmacología del sistema nervioso autónomo periférico, clásicamente se ha dividido en dos partes, denominadas sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? El sistema nervioso simpático adrenérgico y el sistema nervioso parasimpático colinérgico. Y los efectos sobre un mismo órgano son generalmente antagónicos, de tal manera que el resultado final dependerá del balance entre los dos. Las glándulas sudoríparas son una excepción, ya que solo tienen inervación simpática. Actualmente también se acepta una tercera división del sistema nervioso periférico. Aparte del simpático y aparte del parasimpático, tenemos el sistema nervioso autonómico entérico. El sistema nervioso autonómico o el sistema nervioso autónomo es un sistema fundamentalmente eferente. Y a pesar de que el componente aferente no es tan claramente identificable, las fibras aferentes constituyen el primer paso en los arcos reflejos, ya que ya se ha informado del dolor visceral o de cambios de la distensión vascular. Al igual que los nervios somáticos aferentes, las vías aferentes son unipolares y suelen acompañar a la mayoría de fibras eferentes. Los nervios simpáticos y parasimpáticos eferentes, en cambio, son bipolares, a diferencia de los nervios somáticos, que son unipolares, es decir, que están formados por dos neuronas. La neurona preganglionar, que es la mielinizada con velocidad de conducción rápida, y la postganglionar, que son no mielinizadas y de conducción lenta, ¿no? Entonces el sistema nervioso simpático, la fibra preganglionar es corta y la sinapsis con la neurona postganglionar ocurre en los ganglios autonómicos localizados a nivel paravertebral bilateral. La fibra postganglionar es larga y acaba en el órgano efector distal. ¿Ya? Esta es la fibra postganglionar, ven, es larga y acaba donde acaba en el órgano efector distal, ¿cierto? Y mientras que en tanto el sistema nervioso simpático, la fibra preganglionar es larga, ¿ya? Y la sinapsis ocurre dentro de un ganglio autonómico localizado a nivel distal o bien en la misma pared del órgano efector, y siendo la fibra postganglionar corta. Entonces, esto es importante de recordar. Ahora vamos a pasar de lleno a explicar lo que es el sistema nervioso simpático. El sistema de los nervios, la parte de la anatomía. Entonces, los nervios simpáticos tienen en la médula espinal entre los segmentos T1 y L2, y desde aquí los dirigen a la cadena simpática paravertebral y finalmente a los tejidos y órganos periféricos. Entonces, los nervios simpáticos tienen origen en la médula espinal entre los segmentos T1 y L2. El cuerpo celular de las fibras preganglionares se localizan en el cuerno intermedio lateral de la médula espinal, que abandonan a través de la raíz anterior junto con las fibras motoras. Las fibras simpáticas preganglionares abandonan el nervio espinal inmediatamente después de que éste salga por el agujero de conjunción y constituyen las ramas comunicantes blancas mielinizadas que se dirigen hacia la cadena simpática paravertebral. Como pueden observar en el gráfico, la anatomía del sistema nervioso simpático. Cuando entran en la cadena ganglionar, las fibras simpáticas pueden seguir diferentes caminos. Pueden hacer sinapsis con las neuronas postganglionares del ganglio simpático del mismo nivel espinal, pueden dirigirse hacia arriba o abajo
y hacer sinapsis a otros niveles de la cadena, o pueden recorrer distancias variables dentro de la cadena simpática y abandonar sin hacer sinapsis y llegando hasta uno de los ganglios simpáticos distales, donde realizan sinapsis con la neurona postganglionar. Y estos ganglios son impares y reciben el nombre de ganglios colaterales: el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, el ganglio mesentérico inferior. Y el cuerpo de la neurona postganglionar se localiza, por lo tanto, en los ganglios simpáticos, y desde aquí sus fibras se dirigen hasta el órgano efector. Sin embargo, algunas de ellas retornan desde los ganglios simpáticos paravertebrales hacia el nervio espinal a través de las ramas comunicantes grises, las amilínicas. Y estas fibras simpáticas que viajan con los nervios somáticos, aproximadamente un 8% de las fibras de los nervios somáticos son simpáticos, y se distribuyen a las glándulas sudoríparas, al músculo piloerector, también a los vasos sanguíneos de la piel y músculos también. Así, las fibras simpáticas no siempre siguen la misma distribución corporal que las fibras somáticas. Entonces, las fibras simpáticas originadas en T1 generalmente siguen la cadena simpática hacia la cabeza, y las de T2 van hacia el cuello, y de T3 a T6 se distribuyen al tórax, y de T7 a T11 al abdomen, y de T12 a L2 a las extremidades inferiores. Entonces, esta es una distribución aproximada y siempre se dan superposiciones. Prácticamente todos los órganos reciben inervación simpática, y la distribución de los nervios simpáticos para cada órgano va a depender de la posición en la que éste se encuentra originariamente en el embrión. Por ejemplo, el corazón recibe inervación procedente de la cadena simpática cervical, ya que es en el cuello donde tiene su origen embrionario. La cadena simpática cervical está constituida por fibras procedentes de T1 a T5 que dan lugar a 3 ganglios cervicales: el superior, el medio y el cérvico torácico. Entonces, el ganglio cérvico torácico o ganglio estrellado es la función del ganglio cervical inferior y el primer torácico, ¿cierto? Y es responsable de la inervación simpática de la cara, del cuello y de las extremidades superiores, del corazón y del pulmón. En el caso de la glándula suprarrenal o las glándulas suprarrenales, las fibras preganglionares llegan directamente hasta las células cromafines y de la médula suprarrenal, donde hacen sinapsis. Esas células derivan embriológicamente del tejido nervioso y se consideran neuronas postganglionares. Entonces, cada neurona preganglionar simpática puede hacer sinapsis con 20 a 30 neuronas postganglionares que se distribuyen por distintos órganos, y esto explica la respuesta difusa y masiva de la estimulación simpática en todo el organismo, respuesta que a su vez es aumentada por la liberación de adrenalina por la médula suprarrenal. Ahora vamos a pasar al sistema nervioso parasimpático. Las fibras nerviosas parasimpáticas tienen origen en el tronco encefálico, en los núcleos de los pares craneales 3, que es el oculomotor, en el 7, el facial, el 9, que es el glosofaringio, y el 10, que es el vago, y también en la médula sacra, entre el segundo y tercer nervio sacro, y a veces también entre el primer y el cuarto. Entonces, el nervio vago tiene la distribución más amplia de todo el sistema nervioso parasimpático, siendo responsable de más del 75% de la actividad parasimpática. Inerva al corazón, a los pulmones, al esófago, al estómago, al intestino delgado, a la mitad proximal del colon, al hígado, a la vesícula biliar, al páncreas y a parte alta de los uréteres. En la pared de estos órganos se localiza la neurona postganglionar. Entonces, las fibras del tercer par craneal van a los esfínteres pupilares, ¿no? Y músculos ciliares del ojo. Las del 7 par inervan a las glándulas lacrimales, submaxilares y de la mucosa nasal, y las del 9 van del noveno par van hasta la parótida. Y en estos casos la neurona postganglionar se localiza en los ganglios de los pares craneales, en las fibras sacras, por ejemplo, en las fibras sacras
procedentes sobre todo del segundo y del tercer nervio sacro, a veces también las del primer y cuarto, se reúnen para formar los nervios pélvicos, que se distribuyen por el colon descendente, el recto, la vejiga, porciones bajas de los uréteres y genitales externos. La relación entre la fibra pre y postganglionar es de 1 a 1 o de 1 a 3, de tal forma que una neurona preganglionar forma sinapsis con muy pocas neuronas postganglionares, lo que, asociado a la proximidad de la sinapsis, el órgano inervado, lleva a que la estimulación parasimpática sea más localizada, al contrario de lo que sucede con el sistema nervioso simpático. Ya, entonces eso sería el sistema nervioso parasimpático. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema nervioso entérico, que hasta no hace muchos años este sistema no se reconocía como tal. Entonces, estructuralmente y desde el punto de vista neuroquímico, el sistema nervioso entérico tiene la particularidad de funcionar de manera independiente, y es por ello que incluso se le denomina el segundo cerebro. En él encontramos más neuronas que en la propia médula espinal, y el sistema nervioso entérico lo constituyen el plexo mientérico, el plexo de Auerbach, el plexo submucoso, que a su vez se divide en tres plexos separados, que es el plexo de la capa submucosa interna, el plexo de Meissner, justo por debajo de la muscularis mucosae, ¿no? El plexo de la capa submucosa externa, que es el plexo de Henle, directamente adyacente a la capa muscular circular, y el plexo intermedio que se encuentra entre estos dos. Estos plexos constituyen una red compleja de microcircuitos conducidos por más neurotransmisores y neuromoduladores que los que pueden encontrarse en cualquier otra parte del sistema nervioso periférico, lo que permite llevar a cabo la mayoría de sus funciones en ausencia del control central. Así, por ejemplo, la digestión, el peritaltismo continúan después de una secreción medular completa, ya que por la pérdida de control parasimpático queda compensada con el tiempo por el incremento de la actividad del sistema nervioso entérico. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema también importante dentro del sistema nervioso autonómico, que es la neurotransmisión del sistema nervioso autonómico. Entonces, la transmisión del estímulo excitatorio a través de la hendidura sináptica ocurre mediante la liberación de neurotransmisores. Los neurotransmisores del sistema nervioso simpático y parasimpático son fundamentalmente la noradrenalina y la acetilcolina. Las fibras secretoras de neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, las fibras secretoras de la noradrenalina se denominan adrenérgicas, y las que secretan la acetilcolina son las fibras colinérgicas. Todas las neuronas preganglionares, tanto las del sistema nervioso simpático como las del parasimpático, son colinérgicas. Las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático también son colinérgicas. Entonces, en cambio, las neuronas postganglionares simpáticas son adenérgicas y secretan noradrenalina, mientras excepto las que van a las glándulas sudoríparas y a una minoría de vasos sanguíneos que son colinérgicas. Entonces, las neuronas postganglionares de la médula suprarrenal secretan sobre todo adrenalina y muy poca cantidad de noradrenalina. Entonces, la dopamina también se considera un neurotransmisor adrenérgico, ya que es un precursor, ¿no? En la síntesis de la noradrenalina y de la adrenalina, aunque actúa sobre receptores diferentes, ¿no? Los neurotransmisores postganglionares interaccionan con los receptores de los diferentes órganos y de los diferentes órganos terminales, donde provocan una respuesta biológica. Aparte de la noradrenalina y de la acetilcolina, existe un gran número de diferentes neurotransmisores relacionados con la transmisión nerviosa en el sistema nervioso autónomo,
Como podemos ver acá en el gráfico, es una distribución de las neuronas adrenérgicas y colinérgicas en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Entonces, como dijimos, aparte de la noradrenalina, de la acetilcolina, hay un gran número de diferentes neurotransmisores, un gran número de diferentes neurotransmisores del sistema nervioso autonómico. Como podemos observar ahí, tenemos al óxido nítrico, ¿no? que su función a nivel del sistema nervioso autonómico parasimpático más que todo es importante porque en la erección y en el vacío gástrico, ¿no? y activa la guanilato ciclasa. Como pueden ver, esta es una lista larga de diferentes neurotransmisores, aparte de la noradrenalina y de la acetilcolina. Como recordarán, esto es parte de lo que hemos aprendido en fisiología, ¿no? Otros neurotransmisores importantes como el péptido intestinal vasoactivo, la adenosina trifosfato, el neuropéptido, la serotonina, la dopamina, la sustancia P, que son más importantes, ¿no? Porque la serotonina, por ejemplo, tiene neuronas entéricas y está relacionada con el peritaltismo, ¿no? La dopamina que posibilita, ¿no? la mediación de la vasodilatación renal, entre otras de sus funciones, y la función, la sustancia P a nivel de los ganglios simpáticos y de las neuronas entéricas. Entonces, como pueden observar, hay una gran cantidad de neurotransmisores que están involucrados a nivel del sistema nervioso autonómico. Y la secreción de neurotransmisores en las terminaciones nerviosas autonómicas, la transmisión sináptica en respuesta a un estímulo ocurre mediante la liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica a partir de las vesículas intracelulares por un proceso de exocitosis. Entonces los neurotransmisores difunden entonces a través de la hendidura sináptica, uniéndose a los receptores postsinápticos. Actualmente se conocen todos los detalles de este proceso y se sabe que existe un ciclo de las vesículas sinápticas en que las vesículas que contienen el neurotransmisor son fabricadas, almacenadas justo por detrás de la membrana sináptica y entonces sufren exocitosis para vaciar el neurotransmisor en la hendidura sináptica. El control del movimiento de las vesículas sinápticas es muy preciso y está regulado por proteínas específicas, localizadas tanto en la membrana de la misma vesícula como en la membrana de la neurona. Este ciclo es extremadamente complejo, existiendo un grupo de gran número de vesículas en reserva y un grupo más pequeño. La liberación inmediata, localizada muy cerca de la membrana presináptica, la exocitosis ocurre cuando la membrana sináptica sufre una despolarización con apertura de los canales de calcio y entrada de este ion en la terminación presináptica. El calcio actúa sobre la vesícula de neurotransmisores y provoca la fusión de estas con la membrana, abriéndose al exterior y vaciando el contenido de neurotransmisor en la hendidura sináptica. Entonces, la liberación de neurotransmisores está influenciada por múltiples factores, pero hay dos mecanismos básicos. Por una parte está la influencia inhibitoria de otras neuronas cercanas. Por ejemplo, las neuronas simpáticas pueden inhibir la actividad de neuronas parasimpáticas cercanas y viceversa. Y recibiendo este tipo de interacción, el nombre de interacción heterotrófica. Por otro lado, la membrana presináptica puede tener receptores para sus propios neurotransmisores, ¿no? Que son estimulados simultáneamente a los postsinápticos, inhibiendo la liberación de más neurotransmisores, denominadas las interacciones homotrópicas o feedback autoinhibitorio, ¿no? La velocidad de síntesis de neurotransmisores depende de la necesidad y por ende del grado de actividad del sistema nervioso autónomo y está regulada por mecanismos de feedback local.
Las terminaciones postganglionares del sistema nervioso simpático y parasimpático son anatómicamente y fisiológicamente similares. Presentan múltiples ramificaciones que constituyen los plexos efectores terminales que envuelven o rozan la unidad efectora. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la síntesis de neurotransmisores en la siguiente parte de la clase.